pequeña sesión es como un repaso para ver todo aquello sobre las soluciones de mantenimiento que ocupamos en nuestras lentes de contacto, rígidas, blandas, esclerales, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar, ¿sale? Como tal, vamos a ver lo que es una pequeña introducción, o más bien una gran introducción, qué tipo de soluciones hay, los cuidados y mantenimientos y algunas imágenes que les voy a mostrar. Para dar inicio a esto, pues tenemos que ver, observar y saber qué es lo que nos vamos a encontrar en la superficie ocular normal. Eh, Tenemos que tener en cuenta que todos nuestros pacientes que acuden a adaptación de lentes de contacto de cualquier tipo o por cualquier circunstancia, cualquier patología, vamos a encontrar este tipo de microbiota sobre la superficie normal del ojo, dependiendo también de algunas patologías que pudiesen presentarse. Tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar los Staphylococcus aureus, que son gram positivos, Staphylococcus epidermis gram positivos, Corybacterium, que es un tipo de bacilo gram positivo, Staphylococcus pneumoniae, que es gram positivo, Influenzae gram negativo y Pseudomonas aeruginosa gram negativa. De estos vamos a encontrar otras variantes de bacterias, pero estas son como las más importantes que vamos a encontrar en la superficie ocular de nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta que las bacterias de la microbiota siempre van a estar ahí y se van a alterar dependiendo de si hay alguna alteración por patología o por mala medicación de algún antibiótico o de algún tipo de medicamento que interfiera con estas microbiotas. Dentro de la familia de los lentes de contacto rígidos, vamos a encontrar que van a estar estos materiales. El polimetilmetacrilato, que es un material o un polímero que no tiene transmisión de oxígeno o es muy baja, menos del 1%. Este es el primer tipo de material que encontramos al diseñar los lentes de contacto rígidos. Actualmente ya está casi en desuso y a veces se ocupa o se recomienda ocupar en cajas de lentes de prueba. Después se podría decir que como la siguiente generación fueron los acrilatos de siloxano. El acrilato de silicona se adhirió al polimetilmetacrilato o a una variante del polimetilmetacrilato para poder permitir ligera transmisión de oxígeno a través del material. Y después vamos a encontrar los acrilatos de fluorosiloxano, que igual es otra variante de estos mismos, pero que permite mayor humectabilidad y mayor resistencia a los depósitos. Hay que tener en cuenta que principalmente la silicona y el flúor son los que permiten que transmita el oxígeno a través de los poros de los materiales. Y dependiendo de la cantidad de silicona y de flúor van a ser más transmisibles o menos transmisibles, pero eso también debilita la matriz de la lente y los vuelve más sensibles, más delgadas o más gruesas, dependiendo de la combinación de estos materiales. Ahora, algo más que es importante que ustedes tengan en cuenta al momento de las soluciones de lentes de contacto, de la interacción de las soluciones con los lentes de contacto rígidos, blandos, híbridos, esclerales, son los potenciales de hidrógeno, que es el pH. Hay que tener en cuenta que podemos dividirlos en dos, en hidroxilos o OH negativo o ácidos, que es H positivo, ¿sale? Que es el contenido de los ácidos y de las bases o hidroxilos. Normalmente, si todo está adecuado en la superficie ocular, vamos a encontrar un pH de 7. O sea, está en la mitad, ni tan ácido ni tan básico. Y esto solamente se va a encontrar en condiciones de a 10 a menos 7 grados Celsius, ¿sale? Lo siguiente son las soluciones isotónicas que vamos a encontrar, ¿sale? ¿De qué depende eso? Esto es muy importante de valorar en las soluciones de contacto porque esto puede hacer que haya edema o no en córnea o que se altere la superficie ocular. Soluciones hipertónicas quiere decir que tienen mucho cloruro de sodio e hipotónicas que tienen poco cloro de sodio o pueden ser algunas otras variantes de estas sales que nos pueden afectar en cuanto a las condiciones de las células que se encuentran en la superficie ocular. Tipos de soluciones. Vamos a encontrar que hay soluciones para lentes de contacto RGP y polimetilmetacrilato, soluciones multipropósitos para los mismos RGP y polimetilmetacrilato y soluciones multipropósito para las lentes blandas de hidrogel de silicona o EMAS. Si se dan cuenta, solamente hay dos variantes en los rígidos porque es menos posible dañar la matriz de la lente de contacto
en comparación con las lentes blandas. Por eso en las lentes blandas únicamente hay soluciones multipropósito, porque ahí lo combinan todo para que sea más fácil de limpiarlo sin dañar tanto el lente, que es más sensible, por así decirlo. Podemos clasificar las soluciones por su acción química. Vamos a encontrar que estas soluciones son limpiadoras, son humectantes, son hidratantes, son desinfectantes y son lubricantes. Hace mucho tiempo, cuando se estaba formulando este tipo de composiciones, encontrábamos que, o encontrabas soluciones humectantes separadas de las soluciones limpiadoras o viceversa, ¿sale? Actualmente, todas estas tecnologías han llevado a hacer una combinación de las mismas, pero es importante saber cómo están compuestas y qué factores son las que alteran la limpieza, alergias y sensación de estas soluciones en los lentes y en los pacientes. Bueno, vamos a encontrar que tenemos las soluciones limpiadoras. De las limpiadoras las vamos a subdividir en tensioactivas no abrasivas, tensioactivas abrasivas, tensioactivas hidratantes u oxidativos y enzimáticos. ¿Sale? Aquí les muestro unas imágenes para que más o menos se den una idea o se imaginen cómo es que actúan estas soluciones a grosso modo. ¿Sale? Vamos a tener que las limpiadoras tensioactivas las vamos a dividir en iónicas y no iónicas. Iónicas se refiere a que va a haber atracción de sus moléculas. Esto dependiendo si son cationes positivos o son aniónicos negativos o anfoterios, que quiere decir que pueden combinarse en ambas. Y las no iónicas, que no hay un enlace como tal por atracción de sus cargas en estas soluciones. Tenemos que las tensioactivas no abrasivas son detergentes que logran romper la tensión superficial de los contaminantes, generando micelas que se enjuagan fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que en la superficie de nuestra lente de contacto vamos a limpiar con este tipo de solución, y como son partículas pequeñitas van a romper estas uniones o estas cargas que tienen estos depósitos o estos contaminantes, que ya sea que se unan por la lágrima, por el aire, por la contaminación del aire, por el agua corriente o por algún tipo de infección que nosotros tengamos en nuestros ojos, que principalmente van a ser las mucinas, proteínas y lípidos, que son las que están sobre la superficie del ojo. Este tipo de limpiadores no abrasivos los vamos a encontrar con tapón rojo. Ustedes ya sabrán que en el mercado habrá varias soluciones que encuentran con tapón rojo, y eso significa alerta, o es para que ustedes estén conscientes de que ese tipo de solución no se debe de tomar a la ligera o no se debe acercar al ojo, ¿sale? Una de ellas, pues vamos a encontrarlos en lo que es el avisor de GP del paso 1 y el paso 2. El paso 1 es el que tiene el tapón rojo, entonces podemos darnos una idea de que es de este tipo de solución. Vamos a tener soluciones tensioabrasivas. Estos son detergentes que tienen una composición molecular más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que entre más pequeña sea la molécula, más fácil va a desprender o romper las uniones de los depósitos mucoproteicos. Esto nos va a ayudar a, literalmente como los comerciales de los lavatrastes, a romper esas uniones, esa grasa, esos depósitos que vamos a encontrar. Pero el problema es que como la composición de estos tensioactivos abrasivos son de moléculas muy pequeñas, pueden dañar la matriz y superficie de las lentes de contacto, en especial en lentes de contacto que tienen tratamientos de superficie. Ahora, también, por eso mismo, al momento de frotar y de limpiar el lente, podemos modificar o moldear el lente de contacto, cambiando su poder dióptrico o su curvatura. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ocupamos este tipo de limpiadores. Como les comentaba, es importante que cuando se ocupen limpiadores tensioactivos abrasivos en lentes de contacto rígidos gas permeable, que tienen algún tipo de tratamiento de superficie, se puede dañar por el mismo, ¿cómo se podría decir? Por la potencia de limpieza que tienen este tipo de soluciones. Entonces, si las llegan a usar, hay que tener mucho cuidado y estar conscientes de que las lentes de contacto tienen un tratamiento de superficie. Y cuando hablamos de tratamiento de superficie, se refieren a tratamientos que nos ayudan a que el paciente tenga mayor confort en la superficie de la lente de contacto, que se permita una mayor humectabilidad sobre la superficie y que el lente se mantenga estable. Esos son los tratamientos de superficie que este tipo de soluciones pueden llegar a dañar. Tenemos
otra variante, que son las tensioactivas humectantes o que se conocen como oxidativas. Estos son limpiadores que se trabajan en medios de hidratación fría o cálida, generando grandes cambios de osmolaridad y de pH para mejorar la limpieza. Entonces quiere decir que con esto van a desprender de cierta manera los depósitos o algún tipo de proteína que esté sobre la superficie de la lente de contacto. ¿Sale? Y depósitos que no sean limpiados por sistemas térmicos. Hay que tener en cuenta que hace mucho tiempo, alguna de las opciones para desinfectar y limpiar las lentes de contacto, que antes eran rígidas en su mayoría, era sumergirlos, por decir, como en un baño María, en agua o meterlo en unos aparatos para calentarlos y matar y desinfectar. Pero el problema es que el calor no mataba todo ni desprendía la mayor cantidad de depósitos. Entonces, lo único que hacía era fijarlos a la superficie. Ahora, tenemos el tipo de soluciones enzimáticas. Como bien su nombre lo dice, se ocupan enzimas proteolíticas para poder limpiar de forma adecuada ciertas proteínas que son difíciles de desprender, ya sean lentes de contacto rígidos o blandos. Estos no son tóxicos a la superficie del ojo y ayudan a romper la cadena péptica del núcleo de las proteínas. De las más conocidas que tenemos en soluciones de lentes de contacto es la papaína y sus variantes, la pancreatina y sus variantes, y la subtilisina A y la B. Esta es como tal un tipo de bacteria que se ocupa para la limpieza de depósitos y proteínas en lentes de contacto, pero que de cierta manera no daña ni afecta la microbiota de la superficie ocular, ¿sale? Entonces, para que vayan viendo, en algunas soluciones que ustedes ya conocerán o que conocen o que antes se ocupaban, existen estas variantes. Y bueno, aquí tenemos limpiadores no enzimáticos. ¿Qué se refiere a no enzimáticos? Este es un ejemplo de solución que ocupa hipoclorito de sodio, ¿sale? Que es un tipo de blanqueador y un bromuro de potasio. Esta formulación de solución para lentes de contacto es como si ocupáramos, por así decirlo, una alternativa al peróxido de hidrógeno. El hipoclorito lo que va a hacer es desinfectar y limpiar el lente de contacto, y el bromuro de potasio va a ayudar a neutralizar esa solución para que no irrite ni afecte después de un tiempo la matriz de las lentes de contacto y en su uso diario. De esa forma es que funciona. Y rompen los enlaces disulfuro. Aquí vemos una lisosima humana, todas sus uniones de los aminoácidos, y vemos donde están las sierras son las uniones de sulfuro que rompen para que se puedan desprender de la superficie de los lentes de contacto. De esta forma es como funciona. Y bueno, ahora vamos con las soluciones humectantes. Estos son líquidos viscosos con baja tensión superficial. Dentro de ellos vamos a encontrar agentes conservantes que se conocen como excipientes, agentes humectantes, agentes quelantes, agentes tamponantes o bien conocidos como buffer y agentes de tonicidad. ¿Sale? En cuanto a los agentes conservantes, vamos a encontrar que son compuestos mercuriales ácidos, alcoholes, cuaternarios, ésteres y de función bactericida o bacteriostático. Hay que aclarar aquí una cosa para que ustedes se acuerden. Bactericida quiere decir que van a eliminar a la mayor cantidad de bacterias. Su composición para eso es. Y los bacteriostáticos solamente las van a inhabilitar por un tiempo o van a evitar que se reproduzcan tan rápidamente como lo acostumbran a hacer. Esto es muy importante tener en cuenta porque si recuerdan lo que les decía antes, la microbiota que está en el ojo se puede ver afectada y podemos matar bacterias o microbiota que es buena para el ojo y propiciar algún tipo de infección. Entonces, por eso es importante saber esto. Dentro de los conservantes más viejos, por así decirlo, tenemos lo que es el cloruro benzalconio, que se conoce como BAC, que es un amonio cuaternario, sus variantes, y el gluconato de clorhexidina, que es igual un amonio cuaternario. Tenemos el timerosal, que es un agente mercurial, el clorobutanol, que es un tipo de alcohol, el alcohol de benzolio, que es otro alcohol, el ácido sórbico, que es un tipo de ácido, ácido bórico, que estas son a bases de sales, el sorbato de potasio, que es otro ácido, y el ácido etil de mianotetracético de disodio, o edato sódico, o mejor conocido como EDTA.
que es un agente quelante. Dentro de los más recientes podemos encontrar lo que es el policuad, que es un policuaternario 1. Esto se podría decir que es una variante más actualizada de los amonios cuaternarios como el cloruro de benzalconio. Y la poliexametilbiguanida, que es el PHMB. Acuérdense de estos, ¿sale? Bueno, pues aquí lo que les enseño es la composición química del cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario. Esta normalmente en las combinaciones de las soluciones de lentes de contacto, lágrimas artificiales, etcétera, se van a encontrar alrededor del 0,004%. Este es un tipo de detergente catiónico, es un pésimo matante, es un bacteriostático. Quiere decir que no mata al 100% las bacterias. Y eso en cierta medida está bien porque estamos de cierta manera protegiendo la microbiota de la superficie ocular. Es eficaz con algún tipo de bacterias y algunos tipos de hongos y no es recomendable en los hidrogeles de silicona ni en los EMAs. ¿Por qué no es recomendable? Como es un amonio cuaternario, si esto los ocupamos en este tipo de lentes, es más fácil que quede por cierto tiempo dentro de la matriz de lente y genere algún tipo de quemadura superficial de la córnea o de la conjuntiva. Y este tipo de conservadores tienden a pintar las lentes de contacto blandas. Las hacen ligeramente de un tono amarillento. Entonces eso hace que pues ya no duren lo que tenga que durar y se tenga que desechar el lente. Otras variaciones que tenemos el gluconato de clorhexidina, que es otro cuaternario, normalmente se encuentran en 0,005%. Igual es un tipo de bactericida, no es eficaz con los hongos y las levaduras y suele fijarse en la superficie generando irritación. También no es recomendable ocuparlo en lentes de contacto blandos en mayores cantidades. Tenemos el timerosal, que es una sal mercurial. Su variante para la piel, cuando tenemos alguna herida o que tenemos alguna cortadura, alguna laceración, era el mertiolate. Entonces, literalmente el mertiolate es lo que se ocupa como un tipo de conservador en soluciones de lentes de contacto. A mí me gustaría decirles que estas cosas ya no se ocupan, pero siguen estando presentes en algunos tipos de soluciones de lentes de contacto y gotas o lágrimas artificiales, normalmente en las que no son de patente. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos a los alcoholes, que es el clorobutanol. Este es un eficaz, ¿cómo se llama? Se me fue. Conservador en los polimetilmetacrilato y en los rígidos gas permeable, pero se llega a fijar en la silicona, ¿sale? Igual, ayuda a desinfectar y a conservar la solución. Tenemos lo que es el alcohol de benzonilo. Es un buen desinfectante de peso molecular bajo y de bipolaridad, mayor hidrosolubilidad. Esto nos ayuda mucho a que no se fije tanto en la lente, pero que sea eficaz al momento de desinfectar. También tenemos lo que es el ácido sórbico. Normalmente se encuentra en una concentración del 0,1% y son soluciones tensioactivas para hidrogel, decolorante al reaccionar con aminas y bacteriostático. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de ácido, si nosotros lo ocupamos, por decir, en lentes RGP o polimetilmetacrilato que tienen algún tipo de tinte para poderlo observar en su matriz, pues se va a despintar si lo ocupamos en estas soluciones. Tenemos el EDTA. Es un quelante, un agente quelante que nos ayuda igual a desinfectar y a conservar la solución de lente de contacto. Y esto lo que nos ayuda es a secuestrar iones de calcio y magnesio, que son depósitos que nosotros llegamos a encontrar en las superficies de las lentes de contacto y ayuda a la mejora de la acción microbiana del BAC contra pseudomonas. Entonces, esto quiere decir que nosotros los podemos llegar a encontrar combinados en ciertas proporciones dentro de las soluciones de lentes de contacto. Tenemos el policuaternario 1, que es el policuad. Se podría decir que es la tecnología más actualizada en comparación con los amonios cuaternarios, pero sí quiero que se fijen que sigue siendo casi la misma composición química. Un amonio cuaternario siempre va a estar con 4 variantes. No sé si ustedes lo llegan a ver. Esto es lo que nosotros podemos observar. ¿Sale? Tenemos un nitrógeno, tenemos carbón, hidrógeno, y son 4 enlaces a este nitrógeno. Eso es lo que define a un amonio cuaternario y es lo que vamos a encontrar igual
en el Poliquad, ¿sale? Pero ya es una variante más actualizada y que es menos agresiva con la superficie tanto de la lente como la superficie ocular y su microbiota. Este es un tipo de conservante que se utiliza actualmente en lentes de hidrogel de silicona, EMAS, y es acción similar, como les decía, al cloruro de benzalconio, pero no afecta por su peso molecular alto y la matriz de los lentes de contacto. ¿Qué quiere decir? Que el BAC tiene un peso molecular más chiquito, por eso se filtra a través de los poros y las fenestraciones de las matrices de las lentes de contacto y por eso su permanencia dentro de ellos. En comparación con el Poliquad, como ya es un mayor peso molecular, ya no afecta de cierta manera la matriz de las lentes de contacto. Ahora, también tenemos la polieximetil lenbiguanida o PHMB. Este es un agente de tamaño molecular grande, alrededor de 8 nanómetros, y tiene menor penetración en la matriz de la lente. Esto quiere decir, y para que ustedes más o menos lo sepan, la mayor parte de las lentes de contacto rígidas, las fenestraciones o moléculas que tienen las lentes son menores a 8 nanómetros. Entonces, todo lo que sea chiquito, a eso va a penetrar en las lentes de contacto rígidas, y lo que sea más grande normalmente no penetra y limpia adecuadamente y no se permanece. Pero esto no se puede garantizar en las lentes de contacto blandas. Ahora, tenemos los agentes humectantes. De estos vamos a encontrar polímeros no iónicos con grupos lipófilos e hidrófilos y vamos a encontrar sus variantes. Tenemos el alcohol polivinílico o ABP, que es el más común. Este es un tipo de humectante que es incoloro, no es tóxico, es un polímero sintético de cadena larga, de grado de viscosidad bajo y es muy buena en RGP. Interactúa muy bien en este tipo de lentes. Es un humectante de buena duración y es un tensioactivo. A pesar de ser un humectante, también ayuda a limpiar de cierta manera depósitos. Por eso a veces cuando tenemos pacientes que tienen algún tipo de infección en sus ojitos, se recomienda mandar algún tipo de lubricante como un alcohol polivinílico para ayudar a limpiar los excesos que hay, no sé, de secreción en los ojos, etcétera. Y como verán, pues sirve muy bien en las lentes de contacto. Y este tipo de alcohol no retrasa la curación del epitelio si es que hubiera alguna QPP o alguna lesión de superficie, ¿sale? Ahora, tenemos otra vertiente que son la metilcelulosa y sus derivados. Estos tienen mayor viscosidad que el alcohol polivinílico, pero la cualidad de las celulosas es que retrasan la curación epitelial y pueden propiciar algún tipo de infección si es que se encuentra una infección o una conjuntivitis bacteriana o una queratoconjuntivitis bacteriana, pues vamos a hacer que permanezca más tiempo y que se nos complique el cuadro clínico. Tenemos los agentes tamponantes, tampones o buffer. Todas esas son los subnombres que vamos a encontrar de este tipo de agentes. Estos son agentes que mantienen inerte el pH, determinado por las soluciones para ser biocompatibles con el pH ocular, que como les recuerdo es 7. ¿Qué quiere decir? Que todas las soluciones de lentes de contacto, incluso podemos incluir aquí los lubricantes oculares, las lágrimas artificiales, etcétera, deben de tener buffers que no afecten el pH ocular, ni que lo vuelva alcalino ni que lo vuelva ácido, aunque hay algunas excepciones que es necesario que sean así. Esto permite mayor humectabilidad o humectación en la capa de las lentes de contacto. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos más comunes, que son los fosfatos, el ácido fosfórico, los boratos, ácido bórico y el bicarbonato de sodio. ¿Sale? Estas son las opciones que se ocupan como buffers o taponantes. Tenemos los agentes de tonicidad. Estas nos ayudan a mantener una solución humectante cómoda y biocompatible y debe estar compuesta por un pH fisiológico ligeramente tamponada. El más común que podemos encontrar en todas las soluciones es el cloruro de sodio. ¿Sale? Tenemos las soluciones hidratantes. Estas soluciones con agentes de tonicidad, humectación, conservación y quelantes se utilizan cuando el usuario duerme por la noche. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que normalmente le indicamos al paciente que tiene que lavar sus lentes de contacto cuando se los retira y dejar remojar en la solución de lente de contacto? Pues esto es lo que pasa. Ayuda a mantener más cómodo y limpio y desinfectado durante la noche el lente de contacto para que al día siguiente el paciente se lo ponga y tenga una buena interacción en la superficie ocular con la superficie de las lentes de contacto y evita la contaminación de los microorganismos. Es importante especificar tanto para ustedes como para sus pacientes que eso solamente es durante el ciclo del sueño. No es para que
con las soluciones de lentes de contacto, llenen los estuches de lentes de contacto y los traigan ahí cargando en la mochila, porque así no sirven. Después de un cierto tiempo se van a perder sus propiedades de desinfección y de limpieza, y al contrario, puede propiciar a la creación de microorganismos en los estuches de lentes de contacto y en los lentes de contacto. Tenemos lo que son las soluciones desinfectantes. Estas combinan el uso de distintos componentes antes mencionados. En el caso de las lentes blandas, las combinaciones son con la solución salina, soluciones de timerosal, clorexidina, soluciones de policuada al 0,001%, perdón, poliximetilbiguanida al 0,005%, peróxido de hidrógeno al 3% y yodopovidona al 0,1%. Como se dan cuenta, todo esto, lo que yo les acabo de hablar, todos los tipos de soluciones abrasivas, no abrasivas, humectantes, limpiadores, etcétera, al final de cuentas, en las soluciones de multipropósito vienen combinadas, pero en ciertos porcentajes para que no afecten de cierta manera tanto al lente como a la superficie ocular del paciente. Ahora, tenemos lo que son las soluciones lubricantes. Estas soluciones son principalmente el uso de colirios que nos dan confort durante el uso de las lentes de contacto, tanto RGP, EMAs y hidrogeles de silicona, y también podemos agregar las lentes de contacto esclerales. ¿Sale? Este tipo de... Denme un segundo. Bueno, este tipo de soluciones vamos a encontrar lo que es la metilcelulosa y sus derivados, la polivinilpiridona, el alcohol polivinílico y el hialuronato de sodio. Este tipo de soluciones lubricantes las podemos encontrar en las soluciones multipropósito o en las soluciones de segundo paso de las lentes de contacto, pero también se pueden ocupar como colirios independientes, o sea, mandar algún tipo de lubricante coadyuvante al uso del lente de contacto y a la limpieza de los lentes de contacto. Específicamente que sean biocompatibles con la interacción de lentes de contacto, ¿sale? Y bueno, se debe tener cuenta que para evitar tinción de las lentes de contacto blandas o lubricantes se debe tener libre de excipientes y un peso molecular medio. ¿Qué quiere decir? Que no contenga cloruro de benzalconio. Ese es el conservador que más nos interesa evitar para evitar que se tiñan las lentes de contacto y que haya alergia o daño en la superficie ocular de los pacientes. Y bueno, tenemos que dentro de todo el repertorio que tenemos aquí en México, porque obviamente hay más soluciones en todos los países, pero que solamente tenemos aquí en el mercado, vamos a encontrar lo que es el Simplus, el GP limpiador de primero y segundo paso de Avisor, el GP multipropósito para lentes rígidas de Avisor y el Maincare Pure, que son las opciones que vamos a encontrar aquí. Obviamente tenemos más variantes para lentes de contacto blandas, pero hoy lo que nos va a interesar más es saber con qué vamos a limpiar las lentes de contacto rígidas. Y sí, tengan cuidado con este tipo de soluciones. Estas quedan completamente prohibidas. ¿Por qué? Porque no son adecuadas para el uso de lente de contacto. Y si ustedes leen y buscan información sobre este tipo de soluciones, no van a encontrar algún tipo de estudio de laboratorio que esté confirmado que puede ser seguro para el uso tanto del lente de contacto como para el usuario del lente de contacto. ¿Por qué? Porque principalmente estas dos soluciones, su primer conservador, desinfectante, limpiador y lubricante es el cloruro de benzalconio, que como les comentaba, es de los principales que causan daño en el tejido ocular. Y bueno, aquí lo que les puse es un listado de más o menos qué es lo que ustedes tienen que indicar a sus pacientes cuando vamos a usar la limpieza y cuidado de las lentes de contacto. Ya teniendo en cuenta todo lo que los compone las soluciones de lentes de contacto, tenemos que ver cuáles son los pasos que vamos a hacer para que el paciente limpie adecuadamente su lente de contacto. Y también nosotros como adaptadores de lentes de contacto, pues tenemos que seguir los mismos pasos, porque he visto a algunos colegas, algunos compañeros que limpian su lente de contacto con su solución, no sé, del primer paso, lo lavan y después lo meten otra vez al agua del grifo, lo enjuagan, le ponen la solución del segundo paso, lo limpian y lo vuelven a enjuagar en la solución, en el agua del grifo. Y eso pues no debe de ser. Tienen que tener en cuenta que el agua de grifo, por lo menos de la Ciudad de México o de todo México, pues sabrán que pues, ya no es agua 100% purificada, es agua tratada. Y eso significa que dentro del agua vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar amibas.
Y la peor amiba o la amiba que más problemas nos van a generar en el uso de lentes de contactos y que les gusta comer córneas es el acantamoeba. Entonces, eso significa que si el paciente se mete a nadar con los lentes de contacto puestos, si se baña con los lentes de contacto puestos, pues vamos a propiciar ese tipo de infección. Y para poder eliminar la cantamoeba, es muy complicado. Ya en casos extremos lo que se hace son trasplantes corneales. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, en lo que ya les platiqué, pues supongo que ya lo leyeron, se los voy a leer lo más rápido posible para que ustedes vean y enlisten de que si hago esto, no hago esto, me falta aquello o hago todo, ¿sale? Principalmente es lavarse las manos con agua y con jabón, tanto ustedes como el usuario. Usar soluciones de lentes de contacto rígidas o RGP recomendadas por el especialista, que en este caso son ustedes, ¿sale? Teniendo en cuenta que no manden las soluciones que no tienen estudios. Y bueno, usar un sistema multipropósito o de 2 pasos. Eso ya ustedes lo verán dependiendo de las cualidades del paciente, si tiene algún tipo de alergia o lo que haya en el mercado en el momento. ¿Sale? El paso 1, pues, es colocar el lente de contacto en la palma de la mano. Ponen su lente de contacto en la palma de la mano. Supongo que así me ven porque yo no me veo. Ponen el lente de contacto en la palma de la mano, obviamente con la carita, con la pancita de la lente de contacto en la palma de la mano y la cara cóncava hacia arriba. Van a colocar 1 o 2 gotas de la solución multipropósito de primer paso, la que ustedes estén ocupando, sobre la lente de contacto. Tampoco es que le echen el chorro. Entre más ustedes le echen, eso no va a garantizar que lo limpien, ¿sale? Y lo Fran, en mi caso tan particular, yo prefiero que lo limpien con el dedo meñique, de forma circular el lente de contacto. ¿Por qué? A mí no me gusta usar estos dedos. Yo soy usuario de lente de contacto rígido y me consta que con estos dedos es más fácil deformar el lente de contacto y fracturarlo. Que inclusive con el lente de meñique, dependiendo de qué tan frágil sea el lente, no van a garantizar eso. Entonces, por eso tienen que ustedes prestar mucha atención y el paciente, pues, todavía más. Y lo van a frotar. Dice que si le van a compartir el listado de mantenimiento por correo, pues, mejor váyanlo anotando en una hojita, por si gustan, ahí le van anotando los puntos. Bueno, lo van a ir frotando con sus dedos más o menos unos 15 a 20 segundos. Tienen que tener en cuenta que todo este tipo de lentes de contacto y todo este tipo de soluciones de lentes de contacto, ya sean para rígidos, esclerales, blandos, son soluciones RUF. RUF significa frotar. Entonces, si ustedes solamente echan las gotitas en las lentes de contacto y no frotan, la solución no va a desinfectar ni va a limpiar nada. Este tipo de soluciones se activan, por así decirlo, cuando ustedes frotan las superficies de ambas caras de la lente de contacto. Bueno, el siguiente paso es que en el caso de la solución multipropósito se continúa con la colocación de la lente de contacto en el ojo. En el caso de que estén ocupando el sistema de 2 pasos, pues primero hay que limpiar la solución del primer paso y después continuar con la solución del segundo paso, ¿sale? Para que no se vayan a poner el jabón directamente al ojo porque eso arde mucho. Y créanme, hay pacientes que lo han hecho y hay colegas que no han indicado esa parte y generan ese tipo de problemas en los usuarios de los lentes de contacto, ¿sale? Importante que cuando ustedes vayan a limpiar el lente de contacto con el primer paso, sí lo pueden hacer con agua, pero ya el segundo paso no le vuelvan a echar agua. Y si se puede, mejor aclaren o enjuaguen la lente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a agarrar el lente de contacto entre sus dedos y con la solución del segundo paso van a enjuagar ahora sí al chorro de la solución para que todo lo que se quede en eso se resbale y se limpie adecuadamente el lente de contacto. ¿Sale? O pueden usar una solución salina. Después, en el sexto paso, vamos a colocar el acondicionador y enjuagar con la misma. Colocar el lente como en el paso 4 y después de unas horas de uso, retirar el lente de contacto de forma manual. En el caso de las lentes de contacto rígidas, pues ya saben que ocupan las manos para quitar el lente de contacto o si el paciente le cuesta mucho trabajo, pueden ocupar bombillas de retiro. Solamente hay que tener cuidado de cómo le dan las indicaciones porque ha habido gente que se pone las bombillas directamente al ojo. Y en lentes de contacto rígido estamos hablando que son una superficie muy pequeñita. Entonces hay que tener mucho ojo en ello. ¿Sale? Y bueno, mediante el método de tijera, como les decía, poniendo los párpados, etcétera. Después vamos a pasar al paso 9, que es pues guardar los lentes de contacto. Recuerden
que todo lo que estamos viendo de la limpieza y mantenimiento del lente de contacto se debe de hacer al retirar el lente de contacto, cuando ya terminó la jornada de uso del usuario, ya sean las 8 horas o las 12 horas de uso, no más. No se recomienda ocupar más ni que se duerman con los lentes de contacto. Entonces, una vez que se los quiten, deben de hacer todos estos pasos y si los hicieron bien, lo van a guardar en el estuche que se supone debe de estar limpio y seco, colocar el lente en el fondo del estuche y llenar hasta las líneas de solución, cerrar y volver a repetir al siguiente paso la colocación al siguiente día. ¿Sale? Recuerden que esto es muy importante para que el paciente tenga una buena experiencia en su uso de lentes de contacto. Aquí les muestro unas fotos de algunos de mis pacientes. Cómo es que ocupan, cómo es que limpian el lente de contacto, incluso hasta en peques, que vemos cómo ocupan sus lentes de contacto sin ningún problema. O sea, la edad no es una limitante. Más bien hay que saber escoger adecuadamente a los pacientes y saber enseñarles y tomar el tiempo de enseñarles. Si ustedes nada más les dicen, ahí está el instructivo, léalo, y se va, pues ustedes no están cumpliendo con su parte, ¿no? Entonces, yo normalmente me tardo 1 hora, un poco menos, un poco más, dependiendo de las habilidades de los pacientes, si son usuarios ya de tiempo atrás o son nuevos usuarios. Normalmente con los que vamos a tener conflictos son con los usuarios que ya han usado previamente lentes de contacto y que casi te llegan y te dicen, creo que en mi experiencia yo ya sé cómo usar los lentes de contacto, y es cuando te encuentras de que los meten en el refresco, los meten en el alcohol, se los meten a la boca, no los lavan, o los dejan en la solución por 5 días y no le cambian la solución, o la solución la traen cargando. Pues no. Eso es porque posiblemente la persona que le vendió o le dio los lentes no le indicó adecuadamente. Puede ser también que el paciente no haya puesto atención o no le haya importado, pero por eso ustedes tienen que evitar hacer eso. Lo mismo de hace rato. Tener cuidado con la calcamueva y con el agua de grifo, que es lo más importante que deben tener en cuenta en los usuarios de lentes de contacto. Bueno, según la IACLE, para que todo esto salga bien y que el lente esté estable y que sea seguro, debe de cumplir 3 normas. Debe de brindar una buena agudeza visual, debe ser estable y que brinde comodidad durante su uso y no debe producir ningún cambio en la superficie anterior del ojo. Todo esto se supone que es para una buena adaptación del lente de contacto, pero yo considero que también es aplicable para el mantenimiento y cuidado de las lentes de contacto. Yo les recomiendo que una vez que entreguen los lentes de contacto y que les enseñen a los pacientes cómo limpiar y cuidar sus lentes de contacto, los revisen 3 semanas, 6 meses, dependiendo de la modalidad de uso y del diseño del lente de contacto. Habrá pacientes que ustedes los van a tener que revisar antes, habrá pacientes que los van a tener que revisar mucho tiempo después, pero procuren hacerlo, porque solamente así van a saber si la solución que ustedes escogieron es la adecuada o necesitamos cambiarla, o necesitamos modificar alguno de los puntos del mantenimiento de lentes de contacto, o de plano el paciente no está haciendo lo que nosotros les indicamos. Entonces, siempre tienen que tener cuidado en ello. Preguntar y anotar. Siempre que acuden a consulta, oiga, ¿cómo limpia? Y verificar que estén haciendo lo que ustedes les enseñaron. Porque luego hay compañeros que solamente, sí, o ya no lo revisan y no saben ni qué pasó. Y luego el paciente llega con otro compañero y dice, es que a mí nunca me enseñaron. O es que, sí, me dijeron, pero yo no hice caso. O cualquier cosa, ¿sale? Es importante que ustedes tomen la anamnesis del paciente o la historia clínica del paciente, síntomas experimentados, cuántas horas de uso lo ocupan, el mantenimiento de la lente de contacto, el mantenimiento del estuche y la solución de mantenimiento que están ocupando. Si todo esto ustedes no lo preguntan ni lo notan en su historia clínica, entonces ustedes están fallando como especialistas, ¿sale? Porque dan por hecho que los pacientes están haciendo las cosas bien, o si están haciendo las cosas mal, pues ustedes no les está importando. Estas son algunas muestras de mis pacientes que han llegado durante todos mis años de consulta. Y vean, hay pacientes que abren con la boca la solución de lente de contacto porque les es más fácil, que como tienen el lente en la otra mano y la otra mano la tienen solución, pues es más fácil abrirlo con la boca. O los estuches no los guardan. Eso es como un chicle, me parece. No lo limpian adecuadamente o no lo cambian, etcétera. Lo recomendable es que tanto la solución como el estuche se recambien periódicamente. Si ustedes se meten a ver y leen los instructivos de uso de las soluciones, entre más grande sea su solución, no les va a durar más. Las soluciones de lentes de contacto es como la leche. Una vez que la abren, se caduca en cierto tiempo.
No estoy tan seguro, pero si no mal recuerdo, una solución de 100 mililitros o de 350, después de 29 días abiertos ya no es funcional o ya no es factible ocuparla. No sé, ustedes me podrían ayudar, Eduardo. Claro, en este caso, una solución multipropósito, bueno, independientemente de la marca y la presentación, el agente conservante tiene mucho que ver, pero por lo general el tiempo de vida de ese agente conservante es de 90 días, una vez abierta. 90 días teniendo en cuenta que el paciente no lo tiró, no lo pegó, no lo agarró con las manos sucias, Es no se correcto. lo pegó a los párpados. Todo eso lo tienen que ver, y en especial en las mujeres. No es en contra de las mujeres, pero a veces, si se dan cuenta ustedes mismas, en sus bolsas tienen de todo. Entonces, si la solución, las gotas lubricantes están bailando ahí, se pueden llenar de cosméticos, se pueden ensuciar, no sé, a veces hasta traen comida en la mochila, en la bolsa. Todo eso es lo que hay que cuidar. Este es un caso muy particular de una paciente que llegó a nuestra consulta, que es una usuaria de lentes esclerales. Como ustedes sabrán, en los lentes esclerales normalmente se recomienda el uso de solución salina para colocación de la lente de contacto. Y como ustedes sabrán, la solución salina o solución isotónica vienen en paquetitos estériles, donde ustedes necesitan una aguja para sacar el contenido y vertirlo en el lente de contacto. Pues entonces a la paciente se le ocurrió que, a pesar de que se le indicaron esos procedimientos, ella dijo, pues yo me voy a evitar la fatiga, voy a sacar con una jeringa de 20 o de 10 toda la solución que pueda y la voy a llenar en este recipiente para que cuando tenga que ponerme mi lente escleral, pues ya nada más lo vierto. ¿Cuál es el riesgo de esto? De que una vez que ustedes sacan la solución de su empaque y lo tienen así al calor, al frío, la suciedad, ya no pueden garantizar de que eso esté estéril y puede ser un cultivo de bacterias, de hongos y de amibas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ello y siempre hay que preguntar al paciente. Porque si no, vamos a encontrar casos como estos. Hiperemia limbial por uso de lente de contacto de 2 años sin cambiar. No, en este caso no cambió el lente de contacto, pero también por no cambiar la solución o no limpiar adecuadamente el lente de contacto, pues podemos generar este tipo de casos. Es más común en los lentes de contacto encontrar depósitos mucoproteicos por las cualidades de las lentes de contacto, pero eso no quita que las lentes rígidas también puedan sufrir de ello, y más si no las limpian, y más si no las frotan. La conjuntivitis papilar gigante, he escuchado a compañeros que dicen que es exclusivo de los usuarios de lentes de contacto blandas, pero no es así. La conjuntivitis papilar gigante se puede dar tanto en usuarios de lentes de contacto rígidas como en usuarios de lentes de contacto blandas, por la interacción de los materiales, por la interacción de las soluciones en la superficie ocular. No sé si ustedes alcancen a ver, pero yo aquí tengo una así muy grandota en mi ojo, porque yo soy usuario de lente de contacto rígida. Pero no es lo mismo que yo tenga esto a que se genere así como está ahí. Entonces, por eso hay que estar muy conscientes de todo lo que puede pasar para poderlo prevenirlo. Y si no lo pudimos prevenir, poderlo tratar o canalizar a quien corresponda. Lo más común en las soluciones de contacto, de lentes de contacto con cloruro de benzalconio, son la toxicidad generada por la solución de mantenimiento. Esto genera edema, genera puntilleo, genera que la córnea se hinche. Edema es que entre agua, solución en donde debería estar deshidratado o seco. Entonces, eso es muy importante en usuarios que no se selecciona adecuadamente la solución de la lente de contacto, o usuarios que, si se dan cuenta, algunas soluciones son de venta libre en farmacias, en tiendas, hasta en el tianguis las encuentras. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de cómo ustedes están interactuando con sus pacientes y las indicaciones que ustedes les están dando. Que también esto se puede generar por sobreuso de lentes de contacto. Entonces, hay que estar a las vivas. Si ustedes no saben, si ustedes no son expertos con lentes de contacto y conocen a un colega que sí lo es, pues canalícenlo. Es mejor eso a que ustedes quieran resolver algo que les va a complicar más y hasta se pueden meter en algún problema. Este es un lente de contacto rígido, el de la izquierda. Si se dan cuenta, se ve como una burbuja con empañamiento. Esto es porque, si se dan cuenta, en el borde de la paciente de su párpado inferior, podemos observar que tiene maquillaje. Rímel, que es ¿cómo le llaman? La prueba de agua. Entonces, ella estaba muy, muy maquillada en sus párpados, y entonces cuando estaba limpiando el lente de contacto y cuando se lo quiso poner, pues impregnó el lente de contacto
con estos cosméticos. Y entonces hizo que el agua se repeliera, porque para eso sirve ese tipo de cosméticos. Y así, aunque ustedes le metan un montón de lubricante, de solución limpiadora de lentes de contacto, a veces es complicado limpiarlo adecuadamente. Entonces se tiene que hacer una limpieza más profusa. Sobreuso y por también por mal selección de las lentes de contacto. Pueden generar este tipo de patologías. Y bueno, aquí la imagen de la derecha podemos observar que ahí hay una pestaña, pero lo que quiero que vean es como todo ese mapeo que se observa sobre la lágrima con tinción, todo eso es lípidos, grasa, suciedad sobre la lágrima, y se observa. Eso es porque tal vez no limpian adecuadamente la lente de contacto o no seleccionaron adecuadamente la solución indicada. Y la queratitis por acantamueva. Esta es una córnea que ya tuvo un trasplante y se volvió a infectar de acantamueva. Entonces, una vez que entra la acantamueva, ya no sale. Entonces hay que estar muy a las vivas de ello. Y bueno, esto fue todo. Espero que les sirva para su práctica diaria. Espero que la siguiente opción que vuelvan a comprar sus soluciones para ofrecerles a sus pacientes, pues sean lo más acordes posible a lo que se les enseña y que sean, si ustedes quieren vender, pues ese es el riesgo. Pero si quieren atender, esa es la diferencia. No es lo mismo vender 20 lentes a dar una buena atención y que el paciente se vaya a gusto. ¿Sale? Entonces, cualquier cosa, pues ya saben, nos pueden contactar, me pueden contactar a mí, pueden contactar a Eduardo, a Raúl o a Avisor. Y estaba viendo que en los mensajes dice que el Contaxin es la que más busca la gente. No es que más la busca la gente, sino que normalmente a nosotros como licenciados en optometría o a nosotros como empíricos, como técnicos, es la solución más barata que encontramos. Y entonces dicen, pues mira, le compro una solución que cuesta 90 pesos en vez de una que cuesta 200, 150 pesos y ya me ahorró una lana. Pues no, ahí sí no podemos garantizar que esto funcione. Pero bueno, muchas gracias por su atención y bueno, adelante, Eduardo. Nada, muchísimas gracias, Saúl. Creo que abordaste temas o partes muy importantes en la parte de la contactología. Hay muchos malos hábitos, no solo de pacientes, sino también de profesionales de la salud visual. Estoy totalmente de acuerdo. Normalmente se vende más la solución que es más económica o más barata, la que nos regalan cuando compramos un lente de contacto en una distribuidora. Y lo peor de todo es que ese profesional o la persona que está adaptando ese lente de contacto y obsequia esa solución, pues le dice al paciente que es la mejor y que le va a funcionar y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también a veces el paciente llega con esa mala idea de que el producto que está utilizando es una buena alternativa para él y es lo que complica en ocasiones, pero pues es tarea de nosotros como profesionales de la salud visual el poder educar a esos pacientes y darle siempre las mejores alternativas, no solamente enfocarnos en esa parte económica, ¿no? Pues a continuación y antes de pasar a las dudas que puedan tener sobre la charla, vamos a dar una pequeña introducción al sistema GP, que en este caso manejamos en Avisor, y que es una de las mejores alternativas o una muy buena alternativa para la limpieza de lente de contacto rígido gas permeable, incluyendo los lentes de contacto de especialidad como son los esclerales u ortoqueratología. Antes que nada, pues me gustaría hacer un pequeño comercial de la solución salina que manejamos en Avisor. Como bien lo decía Saúl, el paciente está, sobre todo en usuarios de lente de contacto escleral, tiene que utilizar una solución salina para rellenar la bóveda de lente de contacto. Por lo general y por la parte económica también están utilizando el botecito de PISA que tienen que inyectar, utilizar la jeringa, picar, sacar la solución salina y con esa solución salina rellenar la bóveda de lente de contacto. Esto aparte de que es un poquito incómodo, pues también existe mayor riesgo de que esa solución salina se nos contamine. Entonces nosotros en Avisor tenemos un producto totalmente enfocado al uso oftalmológico, que es una solución salina, como pueden ver en la imagen, viene en una presentación unidosis que es libre de conservante y tiene la ventaja de que a diferencia de esa otra solución salina, esta tiene balanceadores de pH y de osmolaridad que nos van a garantizar siempre una muy buena comodidad en el usuario de lente de contacto en este caso y que esos valores de pH y de osmolaridad siempre estén en los valores adecuados que no nos generen ningún tipo de alteración o incomodidad y en casos más severos pues alguna reacción alérgica o algo por el estilo debido a esas variaciones de pH.
En este caso, los usos que recomendamos, pues principalmente está para la adaptación del lente de contacto escleral para rellenar la bóveda, pero de igual forma lo podemos utilizar como un producto de uso clínico en nuestro gabinete, en nuestro consultorio, para cuando realizamos las tinciones en las adaptaciones del lente de contacto, para evaluar esa superficie ocular, y ya que realizamos la tinción, pues poder enjuagar esa superficie ocular. Bien lo dijo Esaú, al momento, por ejemplo, en el sistema GP que vamos a ver a continuación, se utiliza el paso 1, que es un jabón concentrado, y normalmente el paciente tiene esa idea de que si utiliza más solución, pues va a limpiar mejor o algo por el estilo, y lo que pasa es que el lente de contacto queda muy jabonoso. Entonces, a veces recomendamos también utilizar una solución salina para enjuagar ese exceso de jabón, o bien cuando se saca un lente de contacto blando, por ejemplo, de un blister, que ha estado almacenado durante, no sé, X tiempo. También lo ideal es enjuagar ese lente de contacto antes de colocárselo a la superficie ocular para eliminar cualquier cosa, componente que pueda estar ahí, o que nos pueda llegar a generar algún tipo de reacción alérgica, etcétera. Pero bueno, esta es una de las alternativas. En este caso, la caja viene con 30 ampolletas. Cada ampolleta viene con 5 mililitros y básicamente nos alcanza para utilizarlo en ambos ojos sin mayor tipo de problema, ya sea en un enjuague ocular o bien para una adaptación de lente con contacto escleral. Era solo el comercial rápido. Y ahora sí vamos a pasar a hablar del sistema GP, que en este caso se ha convertido en uno de los principales y más recomendados aquí en México para la limpieza de los lentes de contacto rígido, gas permeable y especializados. En este caso contamos con un sistema basado en 2 pasos, es decir, que el paciente va a tener que utilizar 2 soluciones para darle mantenimiento a ese lente de contacto es el lente de contacto rígido, perdón. En este caso, el primer paso se llama GP Cleaner. Tenemos que considerar que este producto es un sistema integral, ¿de acuerdo? Va a depender siempre uno del otro y no podemos utilizar solamente uno u otro, ya que ese cuidado, ese mantenimiento al lente de contacto no va a quedar completo y siempre va a faltar una parte. ¿Por qué? En este caso, el paso 1, el primer paso, tenemos que es un surfactante no iónico. Es un tensoactivo no abrasivo, como lo habíamos visto con Esaú, y entonces lo que hace es que tiene unas moléculas que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Lo que podemos ver en la imagen es una simulación donde tenemos, déjame poner aquí, donde tenemos aquí, por ejemplo, la superficie del lente de contacto. Aquí tenemos el depósito y tenemos la molécula del surfactante, que en este caso es lauriléter sulfato sódico, y va a ser el encargado. Es un jabón muy concentrado que tiene la capacidad de generar una gran cantidad de espuma, y tener un efecto limpiador muy potente en comparación con algún agente limpiador convencional. Entonces, lo que hace esa molécula, tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, es que la parte hidrofóbica se va a adherir al depósito que está sobre la superficie del lente de contacto, y al llegar a cierta concentración va a ser atraído por la parte hidrofílica del medio, es por el agua del medio. Entonces, al llegar a cierta concentración van a ayudarnos a desprender ese depósito que está en la superficie del lente de contacto, para después encerrarlo en una micela y de esta manera ya poder desprender todos esos depósitos de la superficie. Es importante siempre, pues como bien lo dijo Saúl, el frotar el lente de contacto, el darle la limpieza correspondiente para que este proceso sea más efectivo y eliminemos en una mayor proporción ese biofilm o esa capa que se le adhiere de suciedad a la superficie del lente de contacto, y que si no se le da el mantenimiento adecuado o si no se utiliza el producto adecuado para esa limpieza, pues no se elimina al 100%, se va acumulando, y esto nos va generando alteraciones de las características del lente de contacto, permeabilidad, la transparencia, etcétera, y se va a ver reflejado en una incomodidad en el paciente o una mayor acumulación de depósitos en esa superficie del lente de contacto, ¿ok? En este caso, como les decía, es un jabón concentrado. En este caso, cuando no sé, queremos lavar alguna prenda, algún traste, algún objeto, y tiene una alta concentración de residuos o de suciedad, si utilizamos una pequeña porción de jabón, por ejemplo, ya sea en polvo, líquido, no importa, al momento de hacer el frotado, el tallar lo que tengamos que limpiar, pues podemos observar que la espuma se corta, no genera espuma, ¿no? En este caso, el lauriléter sulfato sódico tiene la facultad de generar espuma incluso en agua dura. El término de agua dura hace referencia a un agua con muchos depósitos
a muchos depósitos o muy sucio. Entonces es un producto que ha sido especialmente diseñado para trabajar con, en este caso, superficies de lente de contacto que estén muy contaminadas, que tengan una alta acumulación de depósitos en esa superficie de lente de contacto, garantizando siempre una buena emulsificación de todos estos depósitos, en una limpieza óptima de ese lente de contacto, pues dejar el lente de contacto básicamente en óptimas condiciones. Pero es solamente eso, es únicamente ese surfactante, y por lo tanto únicamente genera la parte de la limpieza del lente de contacto. Entonces, como bien lo vimos con esa U, es una limpieza, pero también tenemos que realizar una desinfección, tenemos que conectar el lente de contacto y complementar todo este sistema de limpieza para que ese lente de contacto esté en óptimas condiciones. Como podemos observar, de igual forma, GP Cleaner tiene una tapita roja, y es que al ser un surfactante o un tensoactivo no abrasivo, tiene una amplia capacidad para remover todo tipo de lípidos o de proteínas adheridas a la superficie del lente de contacto, pero también es bastante irritante para la superficie ocular. Entonces, antes de utilizarlo, o bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? Básicamente vamos a requerir de 1 o 2 gotitas como máximo para utilizar en un lente de contacto, y estas 2 gotitas van a ser más que suficientes para eliminar y limpiar correctamente esta superficie del lente de contacto, frotando el lente de lente de contacto por ambas caras de 15 a 20 segundos, ya dependerán de ustedes. Pero bueno, en este caso es lo único que necesitamos para después complementarlo con el segundo paso, que en este caso es el GP Conditioner o acondicionador. Dentro de las principales funciones que tiene va a ser el enjuague, es decir, remover todo ese exceso de jabón que se generó por la fricción, la limpieza del paso 1, a conservar el lente de contacto, y nos va a ayudar a la desinfección y humectación del lente, ¿no? En este caso, en cuanto a la desinfección, nosotros manejamos como agente desinfectante la polihexanida. En este caso tienen la facultad o la eficacia de ser un agente desinfectante de amplio espectro, es decir, que nos va a eliminar bacterias tanto gram positivas como gram negativas, hongos y algunos otros microorganismos. Es incluso capaz de eliminar acantamueva, tanto en la forma de quiste como de trofocito, y pues mejorando así y aportando una mayor seguridad para los pacientes, ¿no? En este caso es un producto que es totalmente seguro. La polihexanida tiene un alto peso molecular, no es citotóxica, no daña la superficie ocular, entonces compatible con el lente de contacto y es biocompatible con la superficie ocular. Y además el GP Conditioner cuenta con doble agente humectante, entonces también es bastante cómodo para el paciente usuario. Y bueno, en este caso el proceso de desinfección del lente de contacto se realiza cuando dejamos el lente de contacto inmerso en la solución, es decir, o normalmente es durante las noches. El lente de contacto tiene que pasar inmerso en la solución durante un periodo mínimo de 4 horas para poder alcanzar valores de desinfección aceptables. Estamos hablando que en 4 horas alcanzamos un 99% de desinfección en bacterias, un 90% de desinfección en cuanto a hongos y en cuanto a cantamueva, por ejemplo. Si lo dejamos 6 u 8 horas, ya podemos alcanzar los 99% en bacterias, hongos y acantamueva, ¿no? Entre mayor tiempo pasa inmerso el lente de contacto en la solución, pues mayor va a ser la efectividad de la desinfección o eliminación de los microorganismos que puedan estar sobre esa superficie del lente de contacto. Entonces, es bien importante, recalcando, el guardar ese lente de contacto rígido o blando en solución y en el estuche durante 4 a 6 horas, ¿de acuerdo? En cuanto a la humectación, mantenemos 2 agentes humectantes, como lo pudimos ver en la plática que dio Saúl. Tenemos nosotros la hipromelosa y la polivinilpiloridona. La hipromelosa en este caso no tiene la facultad para humectar plásticos, pero sí tiene una propiedad importante que es la adherencia. Entonces nos va a ayudar como un puente, a un enlace entre el lente de contacto y la polivinilpiloridona, que es propiamente la que nos va a ayudar a aportar esa humectación y que sea más cómodo para el usuario del lente de contacto rígido. Pues el utilizar ese lente de contacto, disminuir esa sensación de resequedad, de cuerpo extraño, y que pueda tolerar, no sé, si le recomendamos 8 horas de uso del lente de contacto, pues que esas 8 horas sean cómodas, ¿de acuerdo? Es lo que buscamos con este producto. Y entonces tenemos nuevamente, y recalcando que el sistema GP es un sistema de limpieza y mantenimiento para el lente de contacto rígido que es integral. Como podemos ver, las características de las soluciones depende uno del otro para poder funcionar correctamente,